Hola a todos, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo el wrap up de marzo. Sí, sigo con Audible, por lo que me he leído, escuchado 16 libros, así que lo voy a dividir en dos. No lo voy a hacer como el mes pasado, porque aquí la mayoría han sido de Audible, que es que los quiero aprovechar a tope yo. Así que lo voy a ir intercalando y lo voy a hacer en orden de lectura. Y menos en dos libros que los voy a poner ahora mismo. Vamos a hablar de ellos ahora mismo porque son los dos libros que me he leído por el marzo asiático. ¿Quería haberme leído más? Sí, pero como tenía Audible, pues lo aparqué todo. Lo he aparcado todo para aprovechar el Audible y estos me los he leído a través de Audible. Uno de los libros que me leí para el marzo asiático es Rampo, la mirada perversa, que me lo escuché con mi churri por las noches. Es de la editorial Satori y está narrado por Juan Magraner. Por cierto, narrador estupendo, genial. Son una serie de relatos, ¿cuántos eran? Como 5 relatos, 6 relatos, ya no me acuerdo. En los cuales, pues como siempre, unos están mejor, unos están peor. Unos son más grotescos, porque es Rampo. Y así es Rampo. Y otros son más fantasiosos. Unos ya los conocía por Mauro, que por cierto Mauro es el que ha dibujado la portada del libro. Por ejemplo, uno de los que conocía, porque hay otro que me suena y ese ya no estoy tan segura. Yo creo que sí. Pero ese no se me va a olvidar nunca, es el de la oruga, que tiene Mauro, lo tiene en sus cómics, el de la oruga. Y aquí está el relato, también muy grotesco. A mí me gusta el de la oruga. Es grotesco, pero está bien. Bueno, pues son relatos tipo... Es que no sé cómo llamarlo, paranormal a veces, fantasía, sobre todo paranormal. No quiere ser terror, pero puede ser un poco creepy. Puede ser un poco creepy, no, es creepy. Pero bueno, yo le he dado un 4/5 porque, a ver, algunos me gustaron mucho, otros me gustaron menos. Y sobre todo porque cuando lo empecé a escuchar, el primero me estaba gustando mucho, pero no me sabía yo que era de relatos. Entonces cuando termina, dije yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no sé, porque ¿cómo termina esto? ¿Cómo así termina esto? O sea, y ahora es otra historia. Y ahí me dolió un poquito, pero bueno, enseguida se me pasó, y llegué, me hice a la idea, y bien, todo bien. Todo bien bajo el cielo. Son 220 páginas, que tampoco es tan largo. Los relatos que incluyen son El que pasea por el revés del techo, que ese es el primero que escuché, que está bastante bien. Pulgarcito baila. No está mal. El infierno de los espejos. Este es un poco raro. A mí no me llegó, pero tampoco está mal. Un amor inhumano. Me gustó. La oruga. Este es el que me parece el más creepy de todos. Y a ver, está bien, está bien. El hombre que viaja con un cuadro de relieve. Este me pareció incluso romántico. A ver, dentro de lo que cabe. Está bien. La otra que me leí es La dependienta, esperando que me explotara la cabeza de la emoción. Es de Sayaka Murata. Tiene 176 páginas, es cortico. ¿Quién lo trajo? Doumo Ediciones. Y le he puesto 3/5, pero cuanto más pienso en ella, más le bajo la nota. Porque es un libro que no sirve para nada. Va de una insufrible persona que trabaja como dependienta. Vemos que, bueno, es un poco psicópata, ¿vale? Insufrible porque tiene tendencias psicópatas, sociópatas. Es difícil. A lo mejor debería haber ido un psicólogo o psiquiatra que se lo hagan mirar. Pudiera ser. Pero bueno, tampoco ha hecho mal a nadie. Así que, bueno, pues ahí sigue la muchacha, sola en el mundo, y conoce a un señor, no sé si peor que ella, o sea, despreciable, y empiezan una relación. Es un relato de gente rara, siendo rara, sin ofrecerte nada, sin ofrecerte una historia, sin ofrecerte un motivo ni un porqué. A mí no me gustó.
está bien escrito, sí, es corto. O sea, yo creo que le di las 3 estrellas porque además lo escuché, que por cierto no os he dicho quién lo narra. A ver, que lo busco. Es Aneta Fernández, que también lo hace bien. Tampoco es que sea lo mejor del mundo, pero lo hace muy bien. Y ya veis, no llega a 3 horas de duración. Y le das tú para rápido y eso en media hora te lo entiendes. Me gustó porque era corto. Flojo, me parece flojo. Es que no, y le tenía muchas ganas porque yo había escuchado cosas buenas, pero para mí no. Mira, para mí no es, ya está. Para mí no es. Y como siga aquí, le bajo un punto. Le dejo, bueno, y no le dejo uno porque, ¿ves? Mejor vamos a pasar del libro porque... ¡Hostia! Si era Agujeros del Sol. Agujeros de Sol de Nieves Mories, que lo escuché aquí con mi compadre, con el Churri. Mira, que me está escribiendo. Hola, Churri. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Narrado por Angie Sansón, o sea que también fue en Audible. Por cierto, yo tengo Audible, ¿eh? No os he dicho por dónde lo estoy escuchando, pero vamos, yo tengo Audible. Y a ver, lo abandonamos a la mitad. Eran 5,42 minutos, que nos llega a 6 horas, y yo creo que llevamos 3 horas. Lo escuchamos por la noche. El problema que teníamos es que nos importaba una mierda. Nos aburría mucho. Y el problema, a ver, yo creo que nos aburría, porque el problema es que va saltando de personajes y va contando la historia, retazos de cosas, y nos perdíamos porque, no sé, nos sentíamos que siempre la misma voz. Entonces, no sabemos quién hablaba, y ya cuando empezábamos a meternos en quién, el personaje es este, coño, es este, es la madre, es el hijo, es el primo, es el no sé qué, y justo termina y empieza otro, y ahora, otra vez, ¿quién es este? Pues no lo sé. Es horroroso. Que no me meto con la forma de escribir de la Nieves Moires porque me parece que estaba bastante bien escrito, creemos, pero porque como lo escuché, pues a veces no te parece, pero no sé, a lo mejor necesitaba más voces este libro. O somos nosotros. A lo mejor es que no tenemos... Yo sé que no tengo un oído fino, o sea, ya lo digo, pero Churri sí lo tiene. No lo sé, pero lo abandonamos porque es que preferimos pasar a otra cosa, mariposa. ¿Lo puedo retomar? No lo creo, porque yo ya la tengo un poquito de ojariza. Y es que no me estaba importando, no sé. No, pero no descarto, porque no me pareció un mal libro. No me pareció malo. O sea, está bien escrito. El tema es de... a ver, ¿cómo decirlo? Pongamos hijos no deseados con madres no deseadas, pongamos ahí en los años, ¿qué eran? En los años 80 creo que eran. Gente rica haciendo de las suyas, cosas así. Por ahí van los tiros. La portada es preciosa, eso desde luego. Más, no voy a hablar más de esta porque tampoco. Ya veis, abandonada. Y bueno, esto me lo he leído yo sola. Es Cómo no enamorarse, de Miriam M. Hardy. Que le di un 4/5. Me divertí muchísimo. Yo me quería leer todos los libros de la autora. Y este es el único que tiene en Audible. Vale. Ah, por cierto, este es el único que leí con narradores latinos. Pueden ser castellanos, lo pone, castellano o latino, neutro. Y este era latino. Es de Sobeida Ramírez y Víctor Savi. A mí me gustaron, me parecía que lo hacían bien. Yo lo disfruté. A ver, es que tiene un tropo que me encanta. Es que la madre de ambos protagonistas, bueno, han pasado toda la vida siendo amigas y ahora en su madurez deciden juntarse porque se quieren a muerte. Lesbianas. Y pam, pam, pum, familia reunida, rehecha. Entonces tenemos ya a dos chavales que están universitarios. Bueno, una es universitaria, el otro ¿qué hacía? Ya no me acuerdo. ¿Trabajaba? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, como eso no es importante tampoco. El caso es que estos dos son vecinos, además, o sea, se conocen de toda la vida y tienen historia.
manteniendo historia de atrás, porque digamos que compartieron primer beso, primera trabajo manual, digamos, a él. Y bueno, han tenido, primera vez, la primera vez para ambos, de hecho. Pero no salió bien, porque bueno, la primera vez salió un poco raro. Y bueno, el caso es que no se llevan bien. Últimamente se conocen demasiado, tienen cosas ahí que resolver, no se llevan bien. Y claro, ahora son hermanastros. Pero él está muy bueno. Él está muy bueno. Ella es muy simpática. También está buena, por cierto. Y bueno, hay una tensión muy rica. Hay una tensión muy rica y yo me lo pasé muy bien. A mí es que me gusta mucho lo de los hermanastros. Yo soy de mermelada voy de toda la vida y a mí el tema de los hermanastros me gusta. Hermanos no, ojo, eso no se toca, eso no. Pero hermanastros sí. Hermanastros me gusta, me gusta. Y este tiene un juego muy rico, es muy divertido. Así que nada, estoy deseando tengo que buscar a ver si está por ebook el segundo. El segundo, digo. El otro que tiene con las portadas parecidas a estas. El del trío. El del trío. Que por cierto son de personajes que aparecen en este libro. Así que perfecto, estoy muy contenta porque creo que me los estoy leyendo en orden. Bien. Así que muy bien. Y a ver, en cuanto pueda, pues me leeré ese también. Muy divertido, muy divertido. Y tiene un romance muy bien creado, que va a fuguito lento. Primero es la pasión. Me gusta porque diferencia bastante bien la pasión de lo que viene siendo luego ya enamorarse. Y además él es aromántico. Conoce a chicas que tiene relaciones, pero nunca son románticas. Es aromántico y me gusta que tiene un toque distinto y es aromántico, o sea, él es aromántico, o si lo quieres lo aceptas así. Quiere mucho a sus amigos, a su familia, a la hermanastra ya veremos si la quiere o no, y los dos son muy bonitos, o sea, como pareja me parecen preciosos. Hacen una... y además súper picantones, bueno que escenas. A mí me encantan, o sea, muy bien hechas. Me parece que la autora escribe bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Y nada, a seguir con ella. A tope. Voy a ir a tope con ella. Espero. El siguiente libro que me leí es El clan de los libreros magos. Que por cierto es primera parte de, no sé, de lo que sea. De Garth Nix, que de momento solo hay uno, creo. A ver, ¿hay alguno más? Hay segunda parte. Que se publicó en inglés en el 2023. Pero que sepamos, aquí no está. Uy, malo. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Y en cierta forma cierra un círculo. Así que sí cierra un poquito. Le di un 4/5. Que por cierto, también lo escuché en Audible. Sobre todo me parece un buen libro aventureo. Va de una muchacha. Su madre no está bien. Está perdiendo la cabeza, está perdiendo la memoria. Y nada, es muy jovencilla la muchacha y decide pirarse de casa. Bueno, la madre está bien cuidada, o sea, no hay problema. Y buscar a su padre, que, bueno, que tiene pistas, porque no sabe quién es, pero tiene pistas de la madre, de hombres de los que ha hablado y sabe que ha tenido como una relación estrecha, y va a ver si son amigos solo o qué. Entonces tiene una pista, tiene uno en concreto que le huele bien y va a Londres a ver qué tal. En Londres el problema que tiene es que justo al encontrarse con este hombre es atacada por un bicho. Y le salva un librero, un chaval más o menos de su edad. Y bueno, van a descubrir, hay un tema, hay una conspiración, hay una... Y está muy bien. No paran ni un momento, de acá para allá, para allá, para acá, para acá. Hay giros. Me gusta mucho el protagonista, el librero, porque lo mismo se viste de mujer que se viste de hombre. A mí es que me gustan los hombres que se visten de mujer. Yo soy de toda la vida del visual kei, de Japón, japonés, y a mí es que eso me flipa. Entonces, yo con este chaval voy a tope. Tienen una relación de amistad muy bonita
Y bueno, y se va fraguando también un amor, aunque en este libro el amor no es que sea importante, tira más a la amistad, pero bueno, hay algo más, aparte de la amistad. Ah, es verdad, el chaval lo que pasa es que no sabe si quiere ser un hombre o una mujer, y está decidido, me encanta, lo adoro. A ver, la protagonista, quizá la protagonista tira más de cliché, digamos, con un misterio tras de ella, con un poderes que encontrará. Bueno, es importante, es muy cliché, o sea, pero bueno, como el resto es interesante, o sea, porque sea una protagonista cliché no tiene por qué ser malo. Está muy bien creada. Así que como está bien hecha, es interesante la muchacha. Me gustan los giros finales, me gusta el final. Sobre todo yo creo que su fuerte de este libro son buenos personajes, buena ambientación. Por cierto, ambientación. Es el Londres, pero del 83, del 83. Ligeramente alternativo de 1983. Yo nací en el 83. Hay monstruos, hay misterios, me gustan mucho los libreros. Los libreros son los que mantienen el orden, digamos, en ese mundo. Y son los libreros porque son los que tienen el conocimiento. Hay libreros. Ay, no me acuerdo qué dos tipos había. No me acuerdo el nombre. Hay dos tipos de libreros. Unos que digamos que son los cazadores y otros los que van buscando información. No me acuerdo cómo se... Eran derechas e izquierdas, pero no me acuerdo. No me acuerdo cómo era el nombre. Perdonadme. Pero algo así era. Y me gusta mucho lo de los libreros, que también sea importante el buscar información en libros, cosas así. Está muy bien. La ambientación me encanta, los personajes me han gustado. Yo creo que la autora, o el autor, no sé lo que es, ahora que me doy cuenta, escribe muy bien. Y quiero leer más de él, o de ella. Es que, bueno, de lo que sea. Y después de me escuché Corrupt, de Penélope Douglas. 5 estrellas. O sea, maravilloso. También muy bien narrado. Los dobladores son Sonia Esteban y Íñigo Fernández. Muy buenos los dos. Y la historia... Vale, aquí tenemos un dark romance. Es durillo, pero... a ver, voy muy fuerte con el dark romance, ojo. Y es que justo los libros que he encontrado me están gustando. A lo mejor porque he sabido elegir. No lo sé. Bueno, también porque estaban aquí en audio. Ojo. Pero ya os digo que Corrupto, me lo voy a pillar. Desde luego lo que me voy a pillar es su segundo libro, que es Hideaway, que está editado ya. Y en cuanto pueda me lo pillo. Y este lo que pasa es que como ya lo he escuchado, voy a intentar buscarlo en segunda mano. Entonces, si alguna vez lo encuentro, pues me lo pillo. Y si no lo encuentro, bueno, pues no sé, más adelante. Lo que sea. Pero es que no me lo esperaba. Yo me esperaba, bueno, vamos a probar, vamos a ver cómo me siento, si estoy a gusto. Que si estoy a gusto, me dicen. Que si estoy a gusto, me ha encantado. Pero mucho. Me encanta la autora. O sea, muy fan de la autora. Quiero leerme más libros de ella. Muy fan. Y sabiendo que esto es un dark romance, entramos a hablar de él. Va de una muchacha que en su instituto, digamos que había unos chavales mayores ya entrando para la universidad que eran los jinetes del apocalipsis, los 4 jinetes. Y en la noche del diablo, que era una vez al año creo que era, no me acuerdo, hacían barbaridades. El problema que tiene este libro es que van de niños ricos siendo niños ricos todo el rato. O sea, ya cuando son jóvenes, que digamos que está 2 tiempos, uno es el presente, cuando ya son adultos, y otro es el pasado, cuando ella es adolescente, y ellos están entrando en la universidad. La parte importante, por supuesto, es el presente, pero para entender el presente hay que saber qué pasó. Y es que en una noche del diablo, alguien les grabó y 3 de ellos fueron a la cárcel. Y por lo que se ve, algo pasó porque la que tienen fichada como culpable es ella, la protagonista. Ahora 4 se han vuelto a juntar porque han salido de la cárcel los 3 que estaban presos y quieren vengarse. Han planeado una barbaridad y van a por la muchacha. Entonces la muchacha se va de su casa porque quiere alejarse de... Digamos que aquí todas las familias cojean, o sea,
todos tienen problemas familiares y ella quiere pirarse de su casa. Su padre murió y su madre es un desecho y se quiere alejar, así que se va a ir a la universidad a tomar por saco en otra ciudad. Justo donde, no sé si lo ha hecho aposta, yo creemos que sí, justo donde está nuestro protagonista, un machote, con sus amigos, y lo que han planeado es meterla en una habitación de lujo, en un edificio de lujo, donde ellos pueden controlarla. Y la tienen controladísima, la tienen súper controlada. Y la idea que tiene él es ligársela, hacérselas pasar putillas y arrebatarlo todo. Quitarle el dinero, quitar a la familia entera. Pero claro, estamos hablando que esto es un libro de romántica. Entonces, sí. ¿Y qué es lo bueno de todo? Que en realidad no hay abusos. Es que son tóxicos. O sea, sabiendo que es tóxico, tú te vas a leer una historia de tóxicos. No quiero este chico. Ni ese chico ni los otros de novio. Pero que quiero leerme sus historias, hombre, ya te lo digo. Ya te lo digo. Muy loca me tienen, muy loca. Y unas escenas spicy, que se le... ¿no? Unas escenas, 2 rombos, unas escenas del toca-toca. Divinas. Muy rico. Aquí lo hacen muy rico. La intriga, el misterio, me fascina. Mira que no soy de historias de venganza, pero su venganza me flipa. Y yo sufría mucho por ella, sufría muchísimo porque la vemos tan inocente. Oh. Y ellos son muy cabezones, son muy... Sabemos cómo son ciertas personas, son muy cabezones en la literatura, quiero decir. Y son muy violentos. Unos más que otros. Hay unos más dulces, otros más violentos. Y les gusta mucho el jugueteo sexual. Y... Ay, pasada. Por cierto, ella empezó a salir con el hermano pequeño del protagonista, del chico protagonista. Porque lo que quería realmente, pudiera ser, era estar cerca del protagonista. Y ahí ella tiene una historia con él. Porque siempre le busca. Y claro, que le encuentra. Y él tiene también una fijación con ella que él dice que es de venganza, pero ahí están las miradas. Y no digo más. Me ha gustado muchísimo, me encanta. O sea, lo necesito en físico, necesito tocarlo, necesito releerlo cuando me salga a mí del pijo. Y me las voy a comprar las 4. Son 4 libros de los 4 jinetes. Y uno de ellos está especialmente tocado y es especialmente... capullo, vamos a poner capullo. No sé por qué, no me lo esperaba, de verdad. Yo me daba miedo el Dark Romance, porque, bueno, pero una es curiosa. Es curiosa. Me gusta mucho el Dark Romance, a tomar por culo. Ahora, claro, pero yo quiero un Dark Romance como este, ¿vale? Sin abusos y sin... Sí, vale, son gente tóxica. Yo no los quiero ni como amigos, fíjate. Ni ella ni ellos. Bueno, ¿qué pasa otro libro? Seguimos con Ormond. Madre mía, Ormond. Este me lo mandó La Masa Crítica. Tenéis una reseña aparte. Es de Libros de Seda y de la María Edgeworth. Me encanta esta muchacha. Esta autora fue autora de Mesilla de la Jane Austen. De ella me he leído Belinda, que me encantó, me flipó. Y ahora le toca el turno a Ormond. Quizá me haya gustado menos, pero me ha gustado. Que por cierto, si lo tengo aquí. Le he dado un 4,5 sobre 5. A ver, no es Jane Austen, está claro, pero a mí me parece muy interesante. Tampoco ha envejecido tan mal. Va de un muchacho que vive con un tutor, gente rica, no me acuerdo qué era. Y bueno, se lleva mucho con el hijo, que son de la misma edad. Y ya en la farra, bueno, disparan Ormond a un señor que, por cierto, no era rico ni nada de eso, pues tampoco trasciende tanto, pero casi mata a una persona. De hecho, está ahí, en el limbo, muriéndose. Claro, Ormond lo lleva muy mal. Se siente muy, muy culpable. De hecho, quiere ayudar todo lo que se pueda a ese hombre y se arrepiente muchísimo de su conducta. Su problema es que le arrastran sus sentimientos y le llegan a hacer cosas que a lo mejor debería pensar más. Es muy impulsivo, esa es la palabra, es impulsivo. Bueno, entonces el tutor
decide que se tiene que marchar de la casa porque además está intentando casar a su hijo con una damita. Muy mona ella, muy agradable, de una familia muy bien, de alta cuna, no, bueno, pero sí con título, porque además este muchacho es muy guapo, así que mejor se deshace de él y lo manda, bueno, lo manda a la calle, pero consigue que el primo del tutor lo acoja. Me gusta mucho el primo porque se hace llamar rey, no es un terrateniente, dueño de sus tierras, pero bueno, es muy especial. Me gusta porque esta muchacha, la María, hace personajes muy carismáticos, muy excéntricos, cínicos. Y ahí está la cosa. Vamos a ver cómo este muchacho va conociendo gente, cómo va buscando su hueco en el mundo, porque claro, él es pobre en un mundo de gente poderosa, bueno, rica más bien. Bueno, va conociendo personas, se habla de religión, cristianos y protestantes, se habla de política, se habla de banca también, cosillas ahí. Se van dando tintes. Me gusta porque está ambientada en Irlanda, en el ¿cuánto era? 1817, en Irlanda. La autora, espérate que lo voy a leer, sí que lo pone aquí. El del racismo, la hambruna que asolaba en Irlanda. Había mucha pobreza en Irlanda. Bueno, Irlanda. Y la autora, como tuvo una educación bastante liberal, sí se mete mucho con las clases, tiene mucha crítica al clasismo, a lo que está bien, a Francia. A mí lo que me parecen son divertidas, son historias excéntricas, con moraleja, sí, porque es moraleja, pero es muy fresco. O sea, me parece que son clásicos fresquitos. Quizá no sea un Dickens, no sea un Dickens, Bronte o Austen, por decir, pero me siguen gustando. Me parece que están muy bien escritos. Por cierto, la traducción, que no lo he contado, es de Ana Andreu Vaquero, buenísima. O sea, se nota que yo creo que se ha forzado. Yo lo veo. Me encanta. Muy bien. No lo voy a alargar más. Si queréis saber más, tenéis la reseña aparte. Y aquí lo vamos a dejar. Y habrá segunda parte. Para el día 20... No, para el día 20 y tantos. Para últimos de mes. Porque el domingo que viene voy a hacer un especial del Día del Libro. Así que bueno, la segunda parte se va a hacer de rogar. Así tampoco os emborraché de tanta reseña así. Cutre, mía. Nada, muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por estar suscritos y por darle a like. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!